¿Cómo están, jóvenes? Me da gusto saludarlos. Vamos a continuar con la segunda parte de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica y en esta ocasión vamos a hablar de la cardiopatía isquémica aguda o síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, como recordarán de la clase anterior, básicamente está formado por tres entidades: la angina inestable, el infarto sin elevación del segmento ST y el infarto con elevación del segmento ST. Vamos a comenzar hablando de la fisiopatología de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST, ya que ellos comparten la fisiopatología en la que hay una obstrucción de la arteria coronaria por un trombo, pero esta obstrucción es parcial o incompleta o transitoria. A manera de repaso y solo para que queden claros los conceptos, la cardiopatía isquémica se clasifica en una enfermedad coronaria crónica o su cuadro más frecuente o inicial más frecuente, la angina estable, del cual ya hablamos en la clase anterior, y una forma aguda llamada síndrome coronario agudo, que es lo que les acabo de mencionar, que está formado por estas tres entidades: angina inestable, infarto sin elevación del ST e infarto con elevación del ST. En cuanto a la epidemiología de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST, vamos a decir que más o menos en Estados Unidos hay 1 millón de enfermos cursando con este tipo de patologías y más de un tercio son del sexo femenino. 300.000, miren qué diferencia de incidencia, son infartos con elevación del ST y en este caso menos de un cuarto son mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? La angina inestable y el infarto sin elevación del ST es más frecuente en mujeres y el infarto con elevación del ST es más frecuente en hombres. También es más frecuente en cuanto a incidencia, miren, 1 millón de casos, la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, y gracias a Dios el infarto con elevación del ST, que es más grave, representa una incidencia un poco menor. En cuanto a la angina estable, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho que son molestias retroesternales en los brazos provocados con el ejercicio, que se den rápido con reposo o con colocarse nitroglicerina sublingual. La angina inestable, por el contrario, es una angina de pecho o dolor torácico que se presenta con las siguientes características. Va a surgir al reposo o con un ejercicio mínimo, suele durar más de 10 minutos, es muy intensa, su inicio también es reciente, en las últimas 4 a 6 semanas anteriores, y su perfil de aparición es de intensificación constante, es decir, me comenzó suave y me ha ido aumentando, a lo cual nosotros los médicos le llamamos perfil de intensificación increciendo. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, es casi lo mismo clínicamente que la angina inestable. La diferencia con ello es que presenta signos de necrosis miocárdica, es decir, clínicamente se va a manifestar por aumento de las enzimas cardíacas. Vamos a hablar de la fisiopatología de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST. Antes de entrar propiamente en los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la génesis de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST, tenemos que recordar la etiología. Y la etiología es una reducción del suministro de oxígeno a una región del miocardio o un aumento de las demandas miocárdicas de oxígeno agregada a una lesión que está causando ya alguna obstrucción arterial, que como habíamos hablado anteriormente, la causa más frecuente de este aumento de las demandas es una placa ateromatosa en las coronarias. Y entonces esto nos va a ocasionar un desequilibrio o desbalance entre el aporte coronario de oxígeno y las demandas miocárdicas de oxígeno. Bien, los mecanismos fisiopatológicos o procesos fisiopatológicos involucrados en la génesis de una angina inestable se resumen en estos 4 grandes mecanismos. Están colocados en orden de frecuencia. Entonces, en número 1 tenemos la ruptura o erosión de una placa, ¿verdad? De una placa ateromatosa, que es lo que habíamos estado hablando, es la causa más frecuente, pero en este caso una característica, el trombo que ocluye la arteria es un trombo no oclusivo, es decir, no hay un cierre completo de la luz de la arteria, que lo que permite que algún poquito de sangre con oxígeno esté pasando. Entonces esta es la fisiopatología más frecuente
de angina inestable e infarto sin elevación del ST. Esto explica por qué no se eleva el segmento ST, ¿verdad? La otra causa también importante, en segundo lugar, es la obstrucción dinámica. Como ya habíamos hablado de esto, la causa más frecuente son los espasmos coronarios o lo que ya habíamos explicado, la angina vasoespástica o angina de Prinzmetal. Un tercer mecanismo relativamente frecuente es aquel paciente que ya con diagnóstico de cardiopatía isquémica ha tenido una intervención coronaria percutánea, un cateterismo en el que se le abrieron las arterias, ¿verdad? Se le colocaron stent, pero por algún motivo ha tenido una obstrucción mecánica o reestenosis de esta intervención. Y entonces ya no le da un infarto total, porque la obstrucción no es total, sino que es incompleta y le da una angina inestable o un infarto sin elevación del ST. Y el cuarto mecanismo, menos frecuente que los anteriores, pero como ustedes saben, ya lo habíamos explicado también, puede estar vinculado a una mayor demanda de oxígeno por el miocardio en el caso de patologías no necesariamente cardiovasculares, tales como la anemia o la taquicardia en el hipertiroidismo. Lo que les explicaba, el tercer mecanismo que les explicaba es una intervención coronaria percutánea. Entonces aquí tenemos la arteria que estaba tapada por grasa. Hemos hecho una intervención coronaria en la que se ha colocado un stent, una endoprótesis, y por algún motivo esta endoprótesis se volvió a estenosar y entonces dio una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Esto no sucede frecuentemente, pero puede suceder y por eso está dentro de los mecanismos. Aquí es donde se mira cómo estaba la lesión y aquí está ya reparada, ¿verdad? Con el stent. También se puede utilizar en este procedimiento injertos, ¿verdad? Si digamos esta lesión ya no permite la colocación de un stent, se coloca un injerto de venas normalmente tomadas de miembros inferiores para que el aporte a esta región del miocardio esté asegurado. Aquí está el injerto por derivación. Vamos a hablar entonces del cuadro clínico que presentan los pacientes con angina inestable y infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sin embargo, antes de entrar propiamente al cuadro clínico, yo necesito explicarle estos criterios o cómo se evalúa un paciente en el que sospechamos infarto agudo de miocardio, angina inestable o infarto con elevación del ST. Necesitamos hacer tres cosas. Primero, necesitamos hacer un examen físico y una historia clínica completa para poder concluir si el paciente tiene un cuadro clínico compatible, que es lo que vamos a hablar a continuación. En segundo lugar, debemos descartar que haya necrosis miocárdica, entonces para poder hacer esto necesitamos enviar exámenes de laboratorio conocidos como enzimas cardíacas. Y en tercer lugar, hacer un electrocardiograma para buscar criterios electrocardiográficos o la presencia de elevación del ST o no elevación del ST. Entonces, estas tres cosas se tienen que hacer a la vez. Estoy haciendo la historia clínica, le estoy tomando unos exámenes para hacerle las enzimas cardíacas y estoy tomándole el electrocardiograma para yo poder tener mi diagnóstico lo más pronto posible. Ahora que hemos entendido esto, vamos a hablar del cuadro clínico. Estamos hablando del cuadro clínico de angina inestable e infarto sin elevación del ST. En el interrogatorio, el signo clínico más característico evidentemente es el dolor torácico, que tiene algunas características. Por ejemplo, está localizado en la región retroesternal, pero algunas veces puede estar en el epigastrio. En algunos casos puede estar presente solo en el brazo izquierdo, en la mandíbula o en el cuello, o irradiado a estas zonas, cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo. También en algunos casos, aunque no tan frecuentes, el paciente no puede tener dolor torácico, sino que lo único que va a presentar es disnea y algunas molestias inespecíficas en el epigastrio. Entonces nosotros debemos de evaluar si este paciente es diabético, si es renal crónico, si es mujer o si es adulto mayor, y solo llega por disnea, debemos de descartar, ¿verdad?, que no sea causa isquémica, un infarto sin elevación del ST o una angina inestable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciéndole el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? No vamos a encontrar un hallazgo específico en el examen físico, pero si el infarto es muy extenso, podemos encontrar diaforesis, que es sudoración, piel pálida, fría, un poquito de taquicardia, a veces un tercer ruido cardíaco, estertores e hipotensión.
Bien, ya hablamos del criterio de cuadro clínico, dolor torácico, los equivalentes anginosos y que los hallazgos del examen físico no son mayormente contributorios ni específicos de esta patología. Ahora vamos a hablar de los criterios electrocardiográficos. En la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, como su nombre lo dice, lo que vamos a presentar primordialmente son cambios de tipo de presión o descenso del segmento ST. O podría a veces haber una elevación transitoria, pero luego se deprime. Y también podemos encontrar alteraciones en la onda T o las dos alteraciones de forma simultánea. De hecho, en angina inestable a veces no hay cambios electrocardiográficos, solo tenemos el cuadro clínico, ¿verdad? Y no cambios electrocardiográficos, pero ambas entidades pueden presentar esto. Entonces, yo aquí les presento, no es el objetivo de la clase ver electrocardiografía, eso lo vamos a ver en detalle en Introducción a la Clínica. Un trazo electrocardiográfico normal, quiero que recuerden lo que ya vieron en fisiología, la onda P, el QRS, el segmento ST, que es esta línea isoeléctrica o plana, que luego se continúa con la onda T. Y ustedes se fijan, el segmento ST es plano, 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 esto es lo normal. Pero ahora observen este trazo y ustedes lo que observan es que este segmento ST está deprimido o descendido, debería de estar aquí, donde le estoy marcando con el puntero y está acá. Hay una depresión del ST y está afectando también la onda T, que en vez de estar positiva o hacia arriba, está invertida. Y en este caso, en este otro trazo, no tenemos un problema con el ST, ven, el ST está plano, isoeléctrico, pero la onda T está invertida y esta onda T invertida, si ustedes se fijan, sus dos ramitas, tanto la descendente como la ascendente, son bien similares o parecidas. A esto le llamamos ondas T simétricas, invertidas simétricas, y son a lo que yo me refiero en este caso. Entonces, cualquiera de estas dos alteraciones, depresión del segmento ST o inversión de la onda T con rama simétrica, son los hallazgos electrocardiográficos de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST. El tercer criterio que necesitamos, decíamos anteriormente, para poder corroborar nuestro diagnóstico es tener marcadores biológicos de necrosis miocárdicas. Estas son las enzimas cardíacas y básicamente acá tenemos dos, las troponinas T e I, que son las más cardioespecíficas, y la CPK o creatinfosfoquinasa. Los niveles altos de estos marcadores son los que permiten diferenciar a un sujeto que ha tenido infarto con elevación, sin elevación del ST, perdón, ya que en este caso van a tener elevadas las troponinas y en el caso de la angina inestable no van a tener elevados los marcadores séricos porque en la angina inestable no ha habido necrosis miocárdica, no ha habido necrosis miocárdica. También es importante que puedan saber que hay una relación directa entre la magnitud del incremento de estas enzimas cardíacas con el tamaño del infarto y con la cifra de mortalidad. Y también debemos de tomar en cuenta algunos falsos positivos, es decir, elevaciones de la troponina no en presencia de isquemia. Y este puede ser el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, procesos inflamatorios de miocardio como la miocarditis, el tromboembolismo pulmonar. Y entonces en este caso tenemos que evaluar muy bien a nuestro paciente para corroborar que es un resultado falso positivo y que no hay isquemia miocárdica. Vamos a hablar de un esquema diagnóstico en el caso de angina inestable e infarto sin elevación del ST. Entonces ya hablamos, esto es un cuadrito muy bonito a manera de resumen. Vamos a tener el hallazgo clínico, la historia clínica, el electrocardiograma, los marcadores clínicos. Y vamos a tener a un paciente que tiene dolor torácico, que puede ser no cardíaco, puede ser dolor torácico con esfuerzo, angina estable, puede ser dolor en reposo, posinfarto, diabético o un tratamiento previo, podría ser una angina inestable, un infarto sin elevación del ST, esta es las siglas en inglés, o un dolor continuo, que es un infarto con elevación del ST. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de los criterios. Dolor atípico y dolor con esfuerzos, el electrocardiograma está negativo, no tiene cambios electrocardiográficos. Pero en el paciente que tiene dolor en reposo o angina inestable, infarto sin elevación del ST, hay cambios inespecíficos como depresión del segmento ST e inversión de la onda T. Y en el paciente que tiene dolor continuo, vamos a tener en el electrocardiograma elevación del ST. El siguiente parámetro a evaluar son los marcadores cardíacos de necrosis. En el paciente con dolor atípico y dolor con esfuerzo, los marcadores están negativos ya que no hay necrosis.
Y en el paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST están positivos. Si es angina inestable, también están negativos. Y luego se hace una valoración de riesgo, ¿verdad? Obviamente un paciente con dolor torácico de características no isquémicas o dolor de esfuerzo tiene baja probabilidad de riesgo, y si es baja probabilidad de riesgo se descarta infarto y se busca otra causa. Si tiene dolor de esfuerzo y es una angina estable, iniciamos tratamiento con aspirina, clopidogrel, anticoagulantes, tratamiento antiisquémico y un tratamiento conservador temprano. Si el paciente es clasificado como de alto riesgo, hacemos todo esto, ponemos inhibidores del ADP, del 2B3A, y si está inestable se da un tratamiento antiisquémico invasivo temprano. Y si el paciente lo que tiene es un infarto con elevación del ST, ya lo vamos a hablar más adelante, pero lo que le toca es una intervención coronaria percutánea primaria o trombolisis. Entonces me encanta este esquema porque evalúa los criterios que les acabo de explicar en el contexto de cada una de las patologías vistas. Y hoy vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y de la angina inestable tiene un tratamiento médico que inicia con un reposo absoluto y vigilancia electrocardiográfica continua. Esto quiere decir que el paciente debe de estar ingresado. También se inicia un tratamiento antiisquémico con nitratos o vasodilatadores. Ya hablamos que en la clase anterior que hay nitroglicerina oral en parche, pero en este caso se coloca en forma endovenosa a una dosis de 5 a 10 microgramos por minuto. También como parte del tratamiento antiisquémico, beta bloqueadores, hablamos de los cardioselectivos, los no selectivos. Esta es una piedra angular del paciente con cardiopatía isquémica, tanto crónica como aguda, y en este caso el objetivo es disminuir el gasto cardíaco, ¿verdad? 50, 60 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. La terapia antitrombótica, porque sabemos que en la génesis de esta patología ha habido la formación de un trombo, gracias a Dios el cual ha sido no oclusivo. Tenemos que ocupar antiplaquetarios orales como la aspirinita en una dosis que puede ir desde 75 hasta 325 miligramos. Si el paciente tiene una contraindicación para aspirina, pues usamos clopidogrel en un bolo de 300 miligramos y después 75 miligramos. Y también heparinas, ¿verdad? Que tienen el objeto de ir a romper esos trombos. Podemos tener heparina no fraccionada o heparina sódica o heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Bien, este cuadrito me gustó para presentarlos. Está titulado como fármacos usados en el tratamiento médico intensivo de sujetos con angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del ST. Como pueden ver, es sacado de la medicina interna de Harrison y nos habla del tipo de fármaco, la situación clínica para utilizarlo, las situaciones en las que es mejor no utilizarlo y algunas alternativas. En el caso de los nitratos, la situación clínica para utilizarlo es aliviar los síntomas, ¿verdad? Entonces se puede administrar por vía sublingual por vía intravenosa. Este medicamento es mejor no usarlo en pacientes que tengan hipotensión o pacientes que están utilizando medicamentos para disfunción eréctil como el sildenafil o Viagra. Y las alternativas pues podrían ser ajustar la dosis hasta que ceda los efectos secundarios que son cefalea y hipotensión, y si no, suspenderlo. Luego, para el tema antiisquémico también que mejora dolor, tenemos los beta bloqueadores. La mejor situación clínica para utilizarlo es la angina inestable. Solo tomemos en cuenta que el paciente no tenga bloqueos auriculoventriculares, tanto de primero como de segundo o tercer grado, que no tenga bradicardia, que no esté hipotenso con una sistólica menor de 90, que no esté chocado, que no tenga signos de insuficiencia cardíaca o enfermedad reactiva grave de las vías respiratorias como un asma bronquial en crisis. Y la dosis del metoprolol más de 25 a 50 miligramos cada 6 horas, y si es necesario y no hay insuficiencia cardíaca se pueden aumentar por incrementos breves de 5 miligramos. Si el paciente tiene contraindicaciones para beta bloqueadores, podemos usar antagonistas de los canales del calcio. Esto también, o lo podemos agregar en aquellos pacientes en que aún con dosis adecuadas de nitratos o beta bloqueadores no mejora el dolor. Cuidado en el paciente que tenga edema agudo de pulmón o ICC. Y el sulfato de morfina también se puede utilizar en pacientes con síntomas
el dolor sobre todo, que no ceden con la administración de 3 tabletas de nitroglicerina o que reaparecen durante el tratamiento. Cuidado solamente con la hipotensión que pueden ocasionar, depresión respiratoria, confusión e hiporreflexia. La dosis del sulfato de morfina es de 2 a 5 miligramos endovenoso que se pueden repetir cada 5 a 30 minutos según la necesidad para aliviar los síntomas y mantener cómodo al enfermo. Esto es importante que el paciente con infarto, con dolor torácico, en este caso por angina inestable o infarto sin elevación del ST, se le mejore el dolor, porque él tiene la idea que al mejorar el dolor está pasando la situación, ¿verdad? Y él puede estar un poco más cómodo y más colaborador. Bien, y ahora terminamos la parte de angina inestable, infarto sin elevación del ST y vamos a entrar a infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, el infarto de miocardio con elevación del ST es una entidad diagnóstica frecuente, quizá, como vimos anteriormente, un poco menos frecuente que el infarto sin elevación del ST, gracias a Dios. Se han llegado a cuantificar hasta 650,000 casos nuevos anuales en Estados Unidos y esta entidad patológica tiene una mortalidad temprana de hasta el 30% en los primeros 30 días posterior al evento. También se ha visto que 50% de los pacientes fallece incluso antes de llegar al hospital y que la mortalidad es 4 veces mayor en los adultos mayores de 75 años. En este esquema solo les presento cómo se observa la elevación del segmento ST, ¿verdad? Que es diagnóstica al tener junto con este hallazgo electrocardiográfico el criterio clínico y el criterio de enzimas cardíacas. Vamos a hablar de la fisiopatología del infarto con elevación del ST. El infarto con elevación del ST surge tras una repentina disminución del flujo sanguíneo por las arterias coronarias después de que un trombo ocluyó totalmente alguna de estas arterias, previamente afectada por aterosclerosis, que es la causa más frecuente. La estenosis de las arterias coronarias de alto grado y evolución lenta a menudo no van a ocasionar un infarto con elevación del ST, ya que han tenido un tiempo suficiente para formar vasos colaterales. Va a ocurrir entonces un infarto con elevación del ST cuando de forma rápida o brusca en un sitio de una lesión vascular se forme un trombo oclusivo dentro de una arteria coronaria. A pesar de que el ataque aterosclerótico es la causa más frecuente, igual que mencionábamos en las entidades anteriores, también puede deberse a un émbolo, es decir, un trombo que viene de otra región de la circulación, anormalidades congénitas, el espasmo vascular o angina de Prinzmetal o trastornos inflamatorios generalizados. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST, como acabamos de ver anteriormente, ocasionado por la ruptura de la superficie de una placa aterosclerótica, va a ocasionar que se exponga el contenido de esta placa a la sangre. Y por supuesto esto es altamente trombógeno y se va a comenzar a formar, gracias a nuestra cascada de la coagulación, un trombo, ¿verdad? Un trombo mural que en el caso del infarto con elevación del ST va a obstruir completamente el flujo de sangre, como se observa en esta figura. Bien, entonces recordamos lo que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles placas se van a romper? Las placas que sean vulnerables de ruptura, que tienen algunas características como abundante centro lipídico, una capa fibrosa muy delgada, pocas células de músculo liso, muchos neovasos que son friables y se rompen dentro. Entonces aquí tenemos una placa vulnerable, ¿verdad? Que tiene un gran núcleo lipídico, pocas células musculares lisas y una capa fibrosa muy delgada, que es la que se va a romper. Al romperse, pues entonces ocasiona que entre la cascada de coagulación y ocasione un trombo. En este caso, el trombo en esta figura es un trombo no oclusivo, deja todavía una porción de la luz viable. En el caso que estamos hablando del infarto con elevación del ST, el trombo es completo, la oclusión. Y aquí tenemos una placa estable. Si se fijan la diferencia entre una placa vulnerable, aunque la luz parece mayor, ¿verdad? Mientras que en estable la luz arterial parece pequeña, esta placa es muy difícil de romper porque esta capa fibrosa es bastante gruesa. Puede suceder, pero es menos probable.
Luego aquí tenemos también una diferencia entre placas estables y placas inestables o placas con tendencia a la ruptura. Las características, ¿verdad? Un núcleo pequeño de lípidos en comparación con las inestables con un núcleo grueso de lípidos, una capa fibrosa gruesa versus una capa fibrosa muy delgada, pequeño o poco contenido de macrófagos en comparación con este que tiene alto contenido de macrófagos. También no tienen hemorragias dentro de la placa. Acá sí está habiendo hemorragia dentro de la placa porque sabemos que hay neovascularización y por supuesto acá no hay trombos ocluyentes y en los inestables está un trombo que es al final el causante de la obstrucción. Bien, en esta diapositiva yo pretendo explicarle cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que suceden cuando se rompe la placa. Sé que les he estado diciendo que se rompe la placa y es un trombo, pero hoy vamos a entender cómo se forma. Lo primero que sucede es un depósito de una sola de capa de plaquetas en el área de la ruptura, como ustedes lo pueden ver acá. Las plaquetas son estas moraditas. Esta sola llegada de plaquetas ocasiona que se estimulen ciertas sustancias que se conocen como agonistas de la activación plaquetaria. Entonces, lo primero que sucede es que llegan plaquetas y luego se van a activar. ¿Cuáles son estos agonistas estimulantes de la activación plaquetaria? Aquí tenemos algunos, el colágeno, el factor de von Willebrand, el ADP, la serotonina. Entonces, esto es lo que van a hacer al activar a la plaqueta, permitir que la plaqueta libere tromboxano A2, que las plaquetas lo producen y que ustedes saben que es un potente vasoconstrictor. Al mismo tiempo, el tromboxano A2 activa a otras plaquetas y hay resistencia a la fibrinólisis. Una vez que tenemos la activación plaquetaria, también va a suceder un cambio de conformación en la plaqueta. La plaqueta tiene un receptor que está en forma inactiva cuando no está activada. Es el receptor de la glicoproteína 2B3A. Pero al activarse la plaqueta por estos agonistas que ya hablamos, va a haber un cambio en su conformación, ya no va a estar en reposo, digamos, este receptor, sino que va a conformarse de tal forma en la membrana de la plaqueta que va a tener avidez por aminoácidos que tienen capacidad de adherirse, como las integrinas, entre ellos el fibrinógeno, como lo ven acá, y también esto va a permitir que se pueda unir a estas integrinas otra plaqueta, que aquí está la otra plaqueta. Y entonces esto no favorece la agregación plaquetaria. Y al haber agregación plaquetaria, la formación de un trombo. El tercer paso es la activación de la cascada de la coagulación, que va a ser activada al quedar expuesto el factor hístico en las células endoteliales lesionadas. Se activa el factor 7, el factor 10, se convierte de protrombina a trombina, luego de fibrinógeno en fibrina. La arteria coronaria afectada queda ocluida por un trombo que entonces contiene agregados de plaquetas y cordones de fibrina. Entonces, en resumen, depósito de plaquetas, secreción de sustancias agonistas de plaquetas que las activan, cambios de conformación del receptor de la glicoproteína 2B3A y activación de la coagulación con la formación de un trombo. Esos serían los tres mecanismos en la fisiopatología del infarto con elevación del ST. El grado de daño miocárdico causado por esta oclusión coronaria va a depender de varios factores y es por eso que no todos los pacientes terminan en mortalidad. Por ejemplo, va a depender del territorio irrigado por el vaso sanguíneo. Por ejemplo, hablábamos en la clase de aterosclerosis que el vaso más afectado es la coronaria descendente anterior izquierda. También va a depender si la oclusión es total o parcial. Ya hablamos que en el infarto con elevación del ST normalmente es total. También la duración de la oclusión. Si fue rápidamente resuelta o si es prolongada, entonces el daño será mayor. La presencia de circulación colateral en el caso de pacientes con episodios repetitivos de isquemia, la demanda de oxígeno de esa porción del miocardio, la capacidad de iniciar lisis temprana y espontánea del trombo y la restauración del flujo en la zona infartada. ¿Qué significa esto de restauración del flujo? Bueno, si se echaron a andar los mecanismos fibrinolíticos y se logró romper el trombo, o si el paciente consultó de forma tan temprana que fue candidato a trombolisis o a una intervención percutánea que pudo lograr quitar el trombo y restaurar el flujo en esta zona. Vamos a hablar del cuadro clínico de infarto de miocardio con elevación del ST. En 50% de los casos hay un factor desencadenante, en el otro 50% quizás lo hay, pero el paciente no lo puede expresar.
Dentro de los principales factores desencadenantes de este dolor torácico por infarto con elevación del ST tenemos principalmente el ejercicio vigoroso, estrés emocional o que el infarto se presente en el contexto de una enfermedad médico o quirúrgica. El horario predominantemente que se ha visto en la serie de casos es predominantemente por la mañana, en las primeras horas de la mañana. Y como recordamos del tema anterior, el dolor torácico es el principal síntoma. El dolor torácico está localizado en la zona central del tórax, la región retroesternal, a veces la región precordial, puede estar en el epigastrio, también puede irradiarse típicamente a los brazos, especialmente al brazo izquierdo, al abdomen, nunca debajo del ombligo, a la espalda, a la mandíbula y al cuello. El dolor es descrito como profundo, visceral, de muy fuerte intensidad y también como pesado, constrictivo u opresivo. Normalmente el dolor es más intenso y más duradero en comparación con el dolor de la angina. El dolor en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST es predominantemente al reposo y si es desencadenado al ejercicio no va a desaparecer al interrumpir el ejercicio. A menudo se acompaña de sensación de angustia, de muerte inminente, diaforesis, que es lo mismo que sudoración, debilidad, náuseas, vómitos y ansiedad. Como hablábamos anteriormente, algunos pacientes diabéticos, renales crónicos, ancianos y mujeres pueden no tener dolor torácico, sino que los síntomas conocidos como equivalentes a anginosos, que significa un infarto sin dolor propiamente dicho. Y en ellos, equivalentes anginosos podrían ser disnea repentina o falta de aire, una pérdida súbita de la conciencia con pérdida del tono postural o síncope, arritmias, hipotensión inexplicable. Entonces, si tenemos un paciente con factores de riesgo que no tiene dolor torácico, no digamos, no es dolor, no es infarto. Pudiera ser un equivalente anginoso y estamos en la obligación de descartarlo. Bien, al examen físico, igualmente que en el infarto sin elevación del ST y angina inestable, no hay un hallazgo específico de un paciente que tenga infarto con elevación del ST, pero sí podemos encontrar al paciente, como decíamos, ansioso, inquieto, pálido, sudoroso, con el dolor retroesternal. Se dice que en un 25% de los pacientes con infarto hay signos de hiperactividad del sistema nervioso simpático, taquicardia, hipertensión, y en 50% hay signos de hiperactividad parasimpática como bradicardia e hipotensión. Aquí también atención con el área del corazón que está involucrada, ¿verdad? Si el área que está involucrada es el área del nodo sinusal, también va a cursar con bradicardia, si no, no necesariamente. En la exploración física del área precordial no va a haber un signo notable. Uno quisiera que saliera alguien diciéndole del corazón, ¿verdad? Cuando lo ocultamos es un infarto, pero desgraciadamente no vamos a tener esto. En algunos pacientes podríamos encontrar signos de disfunción ventricular, como la aparición de un ruido R3 y un R4 o galope ventricular. También podemos encontrar menor intensidad del primer ruido cardíaco y un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. En algunos casos, por compromiso de los músculos papilares de la válvula mitral, podemos encontrar un soplo holosistólico, telesistólico o mesosistólico en el foco mitral, ocasionado por una insuficiencia mitral. Diagnóstico diferencial muy importante, ¿verdad? Muy importante el diagnóstico diferencial ante un dolor torácico de las características que acabamos de mencionar. Podría ser una pericarditis aguda. En ese caso, el dolor torácico mejora con algunas posiciones, como ponerse un almohadón en el tórax y hacerse hacia adelante, o se acompaña de fiebre, se irradia los músculos trapecios, que también es una característica. En la embolia pulmonar puede haber el antecedente de una trombosis venosa profunda, clásicamente lo hay, y hay algún otro factor de riesgo, una neoplasia que nos puede hacer pensar que no es un infarto de miocardio, sino un infarto pulmonar. En la disección aórtica aguda, el cuadro también está acompañado de un dolor un poquito más intenso quizás que en el infarto agudo de miocardio. Hay algunos factores de riesgo como tabaquismo intenso. La costocondritis es un dolor desencadenado por dolor a la palpación, entonces al examen físico lo podemos encontrar. Y no olvidemos trastornos gastrointestinales como el espasmo esofágico, en el cual el dolor es muy similar al del infarto de miocardio, pero el paciente tiene antecedentes de pirosis, reflujo, enfermedad acidopéptica, hay un antecedente de una comida copiosa, grasosa, condimentada,
que nos puede ayudar. Y además, el electro está negativo y los biomarcadores biológicos de necrosis también están negativos. Entonces, cuando tenemos un paciente, aunque debemos de considerar estas entidades, debemos de hacer todo el proceso, cuadro clínico, electrocardiograma y enzimas cardíacas para estar seguros del diagnóstico o de diagnóstico diferencial. Bien, entonces para el diagnóstico del infarto vamos a ocupar los mismos criterios que acabamos de mencionar. Los marcadores séricos, el tejido miocárdico necrótico va a liberar a la sangre grandes cantidades de proteínas, ya hablamos de ellas, la troponina, la creatinina-fosfoquinasa. La rapidez de la liberación va a diferir de acuerdo al tipo de biomarcador que estemos utilizando. La mioglobina es, por cierto, la enzima que se libera más rápido en las primeras 6 horas, también la troponina. Y las decisiones terapéuticas debemos de tomarla a menudo solo con la clínica, el cuadro clínico y con el electrocardiograma. Las troponinas son enzimas cardioespecíficas, poseen secuencias de aminoácidos diferentes de las que presenta el músculo estriado y por eso se dice que son cardioespecíficas. Normalmente no se detectan en sangre, pero después de un infarto con elevación del ST pueden alcanzar un nivel hasta 20 veces mayor que el rango normal. Dependiendo del grado de afectación del miocardio, pueden permanecer altas de 7 a 10 días e incluso algunos hasta 14 días. La CPK o creatinfosfoquinasa aumenta entre las 4 o 8 horas después del evento isquémico, se normaliza entre 48 a 72 horas. No es específico de infarto, ya que traumatismos del músculo estriado y otras enfermedades miocárdicas pudieran elevarla. Sin embargo, la isoenzima MB, si es un poquito más cardioespecífica, no va a aparecer en cantidades significativas en los tejidos extracardíacos, pero hay que tener cuidado en el paciente que ha tenido una cirugía cardíaca reciente o que tiene miocarditis o que ha recibido cardioversión eléctrica por una arritmia, porque estas circunstancias pueden hacer que la CPK-MB se aumente. Aquí tenemos un corazoncito donde tenemos las placas de actina y miosina. Cuando se ha sufrido una necrosis o muerte celular, estas placas liberan estas enzimas cardíacas al sistema venoso, al sistema arterial, ¿verdad? Y entonces acá tenemos graficadas algunas de las principales enzimas cardíacas. Les decía yo la mioglobina y algunas isoformas de la CPK tienen apariciones muy tempranas, aún en las primeras horas, ¿verdad?, posterior al evento. Miren las troponinas también, ¿verdad?, muy cercanas a la primera hora, ¿verdad?, del evento, y luego sus picos más o menos 24, 48 horas, para luego descender hasta no ser ya encontradas en sangre entre 5 a 14 días. Esta tablita siempre es de los biomarcadores cardíacos, pero me gustó, es tomada de Washington, de la 33 edición. Aquí tenemos la troponina T, la troponina I, es detectable a las primeras 3 o 6 horas después del evento, tiene un pico entre 24 y 36 horas y como les decía puede regresar a su línea base entre las 5 y 14 días siguientes. La CPK-MB puede estar detectable desde las 2 a 6 horas, con un pico en 12 a 18 horas y permanecer y retornar a su línea de base en 24 o 48 horas. Y la mioglobina, ¿verdad? La primera de las enzimas cardíacas en ser detectadas en la primera hora, segunda hora, un pico en 6-8 horas y regresa a la línea base en 24 horas. Entonces, un paciente que llega después de 24 horas de inicio del malestar, tomar mioglobina no es buena idea porque ya quizás no vamos a encontrar restos de esta enzima en el torrente sanguíneo. No así con troponina T o troponina I, que vamos a tener bastantes días pendientes para poderlos todavía evaluar. Bien, hasta ahorita hemos visto cuadro clínico del infarto agudo de miocardio con elevación del ST y biomarcadores séricos de necrosis. Lo que nos queda, el último criterio, es el electrocardiograma en infarto con elevación del ST. Y bien, las alteraciones electrocardiográficas en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST son bastante obvias, ¿verdad? Vamos a tener una elevación del segmento ST, una elevación del segmento ST y también podríamos tener alteraciones de la onda T. Pero la elevación del ST es como el hallazgo más importante. La elevación tiene que ser mayor de 1 milímetro en derivaciones contiguas que formen una cara del corazón. Entonces les recuerdo aquí, yo sé que ustedes ya se saben las caras del corazón electrocardiográficamente hablando, pero tenemos D2, D3 y ABF que forman la cara inferior del corazón, B1 y B2 la cara septal, B3 y B4 la cara anterior, D1 y ABL la cara lateral alta, B5 y B6 la cara lateral baja.
Y acá les presento un electro donde evidentemente vemos una marcada elevación del segmento ST y una onda T que está positiva. Igual acá, ¿verdad? Una elevación marcada del segmento ST. Déjenme decirles que en algunos casos vamos a tener las dos combinaciones, elevación del ST y depresión del ST en las caras que estén en espejo. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en Introducción a la Clínica. Bien, también en el infarto con elevación del ST hay estudios de imagen que nos pueden ayudar con el diagnóstico. Dentro de ellos tenemos el ecocardiograma. Este no va a lograr distinguir si el infarto es agudo, solo va a poder ver el movimiento segmentario del miocardio. También va a estimar la función del ventrículo izquierdo, que eso nos va a servir en la clase de insuficiencia cardíaca. Va a identificar infartos del ventrículo derecho, aneurismas de ventrículo, derrames de pericardio o complicaciones del infarto que, como habíamos hablado, la insuficiencia mitral o una comunicación interventricular. Y del tratamiento, 3 palabras. Los objetivos es controlar el dolor, identificar rápidamente a los sujetos que son elegibles para revascularización y seleccionar a los enfermos de menor riesgo. Lo primero es dar aspirina, la dosis de 160 a 325 miligramos. Ustedes saben que la aspirina inhibe rápidamente la COX de las plaquetas y por tanto disminuye los niveles del tromboxano 2 implicados en la agregación plaquetaria. Si el paciente tiene hipoxemia detectada por baja saturación, vamos a administrar oxígeno por mascarilla o por puntas nasales 2-4 litros en las primeras 6 horas después del infarto. El control de las molestias, específicamente del dolor, lo podemos manejar con nitroglicerina, que puede darse de vía sublingual o por vía endovenosa. Esto va a disminuir el dolor, disminuye la demanda de oxígeno por el miocardio y aporta un mejor nivel de oxígeno al dilatar los vasos coronarios. También, como hablábamos en angina inestable e infarto sin elevación del ST, podemos utilizar la morfina, ya que es un analgésico muy eficaz contra el dolor del infarto. Esta puede disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. La dosis va de 2 a 4 miligramos cada 5 minutos de acuerdo a la evolución del paciente. Los bloqueadores beta son vitales en el manejo de un paciente con infarto. Básicamente ellos trabajan de dos formas, mejorando el dolor al disminuir la demanda de oxígeno por miocardio y también en estudios basados en la evidencia se ha visto que disminuyen el riesgo de reinfarto y de arritmia, específicamente fibrilación auricular. El mejor de los betabloqueadores es el metoprolol de 5 miligramos cada 2 a 5 minutos hasta un total de 3 dosis. Como veíamos en el cuadro anterior, están contraindicados en ICC, cuando hay un riesgo elevado de choque cardiogénico y en bloqueos auriculoventriculares de cualquier grado. El tratamiento definitivo es la fibrinolisis. Como su nombre lo dice, es ir a romper ese coágulo de fibrina. Deberán administrarse en un plazo de 30 minutos de la aparición del cuadro. Es decir, que si un paciente está llegando a las 12 horas o a las 24 horas, posiblemente no sean candidatos para fibrinolisis. El objetivo principal es restaurar de inmediato el libre tránsito de sangre a través de esta arteria coronaria que fue afectada. Dentro de los principales medicamentos fibrinolíticos tenemos el activador del plasminógeno hístico, la streptokinasa, la tenecteplasa, la reteplasa y la alteplasa. Esto básicamente lo que hacen es estimular la conversión de plasminógeno en plasmina, que va a ejercer una acción lítica en los trombos de fibrina. Algunas contraindicaciones para terapia trombolítica hay absolutas y hay relativas. Dentro de las absolutas, que el paciente haya tenido una hemorragia intracraneal o un evento cerebrovascular reciente, que haya tenido un evento isquémico en los últimos 3 meses, que tenga una alteración estructural conocida del cerebro como malformaciones arteriovenosas, aneurismas o tumores, que haya tenido un trauma craneano cerrado en los últimos 3 meses, antecedentes de disección aórtica, que tenga hipertensión arterial descontrolada, entendida como una sistólica mayor de 180 y una sistólica mayor de 110, que tenga algún sangrado activo o diátesis hemorrágica o pericarditis aguda. Estas van a ser contraindicaciones absolutas, es decir, no podemos utilizar, aunque sea el paciente candidato, fibrinolíticos. Pero van a haber algunas relativas en las que el médico va a valorar riesgo-beneficio. Aquí las pueden leer: uso de anticoagulantes, hipertensión descontrolada, embarazo, enfermedad hemorrágica intraocular, úlcera péptica activa o una cirugía mayor en las últimas 3 semanas,
alergia a la streptoquinasa, porque aquí tenemos otras opciones, gracias a Dios. Y entonces, en este caso, son relativas, van a poder ser evaluadas por el médico tratante. Y jóvenes, esto es lo que les traía sobre la fisiopatología del infarto con elevación del ST. Esta clase ha sido sacada de Harrison 19, si quieren leer. Quedo atenta a sus dudas y consultas a través del foro de consultas y que Dios les bendiga.